Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Hola, buenas noches, bienvenidos a Arca, bienvenidos a nuestra iglesia en línea. Nos encanta que te hayas conectado a este espacio virtual hecho para ti, que estás lejos o que definitivamente no puedes reunirte de manera presencial. Es el momento de que así como tú estás aquí, compartas esta transmisión y permitas que un familiar o un amigo también tenga la bendición de estar en este espacio lindo hecho para ti. Contarles que Panamericana 10 de la mañana los domingos nos estamos reuniendo de manera presencial y la estamos pasando muy bien. También contarles que este segundo semestre la iglesia empezó con todas sus actividades, la pista de entrenamiento. Aquí te dejamos la información para que preguntes el horario que te sirve, haz esta pista y entérate del ADN de nuestra iglesia, entérate de cómo y por qué hacemos las cosas en Arca. También decirles que los grupos de conexión empezaron con todas. Ya estamos disfrutando de reunirnos como amigos y de crecer espiritualmente a través de los grupos. Acá también te dejamos el teléfono de contacto. Hay varias temáticas, hay muchas temáticas. Escoge la que más te guste y haz parte de un grupo de conexión. Decirles que miércoles 5 de la mañana, Despertando con Dios, un espacio que no te puedes perder, un espacio de adoración, de oración, de intercesión, muy lindo. También contarles que hemos empezado con la campaña de Arca Toys. Vamos a buscar sonrisas en los niños más necesitados en diciembre. Es una campaña donde tú donas regalos. Estamos recepcionando todos los regalos que tú quieras traer para repartirlos a los niños en diciembre. Es una causa linda, es una causa hermosa, es una causa de corazón. Haz parte de esta campaña y únete a Arca Toys. Bueno, nos encanta que estés aquí. Preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra mente, porque viene el mensaje de vida de nuestro pastor Ferney. Nos encanta que estés aquí haciendo parte de nuestra iglesia. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Soy Ferni Largo y quiero darte la bienvenida a nuestra reunión online de los domingos en la noche. De verdad, como siempre, nos encanta saber que también tenemos este espacio para aquellas personas que no nos pueden acompañar en las horas de la mañana, que como siempre te digo, la pasamos extraordinario. Pero bueno, tenemos este espacio también para ti, que eres importante para nuestra familia Arca. Como siempre, enviarte un saludo muy especial a todos y cada una de las personas que se están conectando, no solamente aquí en Bucaramanga, sino en su zona metropolitana, sino también en Cali, en el Valle del Cauca, en España, en los Estados Unidos, que nos ven desde múltiples partes de Colombia y del mundo, con el único propósito de que juntos crezcamos en el propósito de Dios. El mensaje de hoy es uno de los mensajes tremendos que Dios personalmente habló a mi corazón en estos días, y que hoy te lo quiero de verdad compartir de parte del corazón de Dios también para tu corazón, porque estoy convencido que va a ser de muchísima bendición para tu vida. Así que, como siempre, te pido, prepara tu corazón, ubícate en un sitio donde te puedas concentrar, evita distracciones, porque esta es una de las cosas que surgen cuando uno ve un mensaje en línea. Así que evita distracciones y por favor toma tu Biblia y dispón tu corazón a lo que hoy vamos a aprender de una manera extraordinaria. ¿Por dónde empezar? Bueno, yo quiero empezar para decirte algo que tú y yo ya sabemos. Y es que definitivamente es inevitable que en la vida todos y cada uno de nosotros enfrentemos problemas. Es inevitable que todos y cada uno de nosotros enfrentemos dificultades. Ahora, creo que tú te vas a estar de acuerdo conmigo en algo tal vez, es que muchas veces el problema en sí no es el problema, valga la redundancia. Repito, muchas veces la crisis no es el problema en sí. Muchas veces la crisis tiene que ver con la duración del problema. ¿Me hago entender? Muchas veces lo que más nos cuesta es mantenernos tanto tiempo en una situación difícil, en una situación adversa. Por ejemplo, una cosa es tener un mes financiero difícil. Que tú digas, este mes me fue terrible financieramente, no sé, me dieron las cosas, mis finanzas se afectaron. Pero otra cosa muy distinta es que lleves 1, 2 años en una situación financiera difícil. ¿Me hago entender? Entonces es muy diferente. Una cosa, por ejemplo, es que tú tengas un problema de salud de manera puntual en un mes, por grave que sea. Y otra cosa muy distinta es, por ejemplo, lo que ha experimentado Michael Schumacher, este gran, digamos, deportista del tema de los automóviles, que ha pasado muchísimo tiempo en un estado literalmente muy mal, vegetativo. Cada vez han tenido que ir vendiendo propiedades y cosas porque es un estado que literalmente absorbe a los seres queridos, porque la persona está en un estado literalmente vegetal. Entonces, lo que te digo es eso, una cosa es enfermarse de manera puntual y otra cosa es cuando una enfermedad avanza y avanza y avanza y avanza. Y creo que cuando hablamos de eso, nosotros tenemos que ser conscientes que todos nosotros tenemos una tolerancia al dolor, como que tenemos un punto donde decimos, ok, yo aguanto hasta aquí. Y cuando cruzamos ese punto, esa tolerancia al dolor, nosotros empezamos entonces a tener problemas. ¿Por qué? Porque un día entonces nos levantamos, sentimos que la vida no tiene sentido, sentimos que no vale la pena luchar, sentimos y creemos que las cosas no se van a solucionar, que las cosas no van a salir adelante, y entonces es donde podríamos decir lo que dicen los estudios del comportamiento, que entramos a lo que se llama un punto de quiebre. Y el punto de quiebre literalmente es ese punto donde nosotros nos quebramos, donde nosotros no sabemos qué hacer, donde nosotros vemos que todo está oscuro, que el panorama es gris, que las cosas no están saliendo. Y entonces cuando, insisto, esa sensación de incapacidad no supera, entonces pueden aparecer situaciones tan críticas como la depresión, como el deseo de no vivir o el deseo obviamente de morir, de quitarse la vida, las adicciones. Y todo esto pues es un huracán de cosas que se dan en mi alma y en mi corazón, y entonces nosotros obviamente pues empezamos a colapsar porque estamos en ese punto.
¿Cuál es el título del mensaje que hoy yo te quiero compartir y que estoy convencido va a ser de muchísima bendición para tu vida? El título del mensaje de hoy se llama Punto de Quiebre y tiene que ver específicamente con aquellas circunstancias, aquellas dificultades que todos y cada uno de nosotros experimentamos, pero sobre todo cuando sentimos que llegamos a un punto donde decimos yo ya no puedo más, y entonces llegamos a ese punto de quiebre. Hoy vamos a tratar de ver tres cosas importantes. Primero, ¿cómo es que nosotros llegamos a un punto de quiebre? Dos, ¿cuáles son las señales y características de un punto de quiebre? Y tres, creo que lo más importante, ¿qué hacer si siento que estoy en un punto de quiebre o estoy a punto de entrar específicamente un momento muy difícil de mi vida? Por eso yo quiero que, basado en estas tres cosas, hagamos un viaje a la Biblia, al pasado, y vamos a conocer la vida de un hombre que yo sé que muchos de nosotros hemos oído hablar de él. Este hombre se llama David, pero no hablemos de David el hombre adulto. Quiero que vamos a viajar un poquitico al pasado de David. ¿Tú te acuerdas? David, siendo muy joven, David es el hijo menor de 8 hijos que tiene su papá llamado Isaí. David es pastor de ovejas, desde muy joven él es pastor de ovejas. Y David es alguien muy, pero muy especial en su manera de ser, digamos, como hijo. Cuando uno empieza a leer la historia de David es muy particular, porque, por ejemplo, en el capítulo 16 de Primera de Samuel, que es donde podemos decir empieza como la historia del rey David, en Primera de Samuel algo está pasando con Israel. ¿Qué está pasando? Dios ha tomado la decisión de desechar al rey en turno. Ese rey es Saúl. ¿Por qué lo desecha? Porque Saúl de manera reiterativa desobedece a Dios, hasta que Dios dice, basta, yo voy a hacer a un lado a Saúl y voy a elegir a alguien conforme a mi corazón. Y es entonces cuando Dios le va a decir al profeta Samuel que vaya donde la casa de Isaí, y de allí iba a levantar el que sería el futuro rey de Israel. Samuel llega donde Isaí, empiezan a pasar sus diferentes hijos, hasta que Dios dice, no, ninguno de ellos mandan a llamar a David que está con las ovejas, y cuando llega David, que se cree que tendría unos 13, 14, máximo 15 años, van a tomar a David y Dios le dice a Samuel, úngelo porque ese es el rey. Y entonces el profeta Samuel, delante de su familia, delante de sus hermanos, lo unge en secreto como el futuro rey de Israel. Saúl, el rey, digamos, público, está en el trono, pero el rey que ha sido elegido en secreto ha sido David, siendo muy niño. Todo queda hasta allí. A Saúl, que ha sido desechado por Dios, ahora lo atormenta Satanás, le hacen daño demonios, y entonces Saúl manda a llamar a alguien que tocara bien, que adorara, y llaman a David, que es un músico también, y entonces David pasa a servir en el palacio real. Saúl no sabe que David ha sido elegido rey, y David se queda callado porque sabe que no es su hora todavía. David pasa, diríamos, a trabajar en la corte real. Luego se da la famosa historia de Goliat, de David y de Goliat. Los filisteos, que eran enemigos acérrimos de los israelitas, se van a enfrentar. Conocemos la historia porque es extraordinaria, donde Goliat sale del bando de los filisteos. Pone atención el tema de los filisteos porque a eso vamos a volver más adelante. Y él va a enfrentar o va a desafiar al campamento de Israel. Recordemos que es allí donde David, en una de sus visitas, llevándole comida a sus hermanos, oye quién es el que está desafiando a los ejércitos de Israel, y David toma la decisión loca de enfrentarlo, lo vence, mata a Goliat, el público se pone feliz. Saúl no es consciente que ese que vence a Goliat es el mismo que toca para él, lo manda a llamar, y diríamos lo hace parte ya no solamente de la parte espiritual, sino también del ejército. Ahora, hay algo nefasto que va a pasar para David, y es que las personas van a empezar a aplaudir más a David que a Saúl. En otras palabras, David va a empezar a crecer en popularidad y Saúl empieza a ponerse mal.
Saúl empieza a encenderse en celos. Tan tremendo es que como Saúl se enciende en celos, da cabida al enemigo, y entonces Saúl reiterativamente intenta matar a David porque está lleno de celos, porque está lleno de rabia. David no puede entender, no logra comprender por qué Saúl, al cual él le ha hecho muchísimo bien, ahora Saúl lo quiere matar. Y por eso, después de una y otra vez intentar matar a Saúl, a David, David toma la decisión de irse del lado de Saúl. El hijo de Saúl, Jonatán, lo apoya, pero el rey Saúl no, porque está lleno de celos, porque está lleno de rabia. Y es entonces cuando Saúl tiene que huir y David se vuelve un fugitivo, un prófugo de la justicia. Diríamos entonces que habían cualquier cantidad de letreros de se busca a este joven llamado rey David, recompensa, no sé cuánta dinero estaban dando por David en ese tiempo, y entonces David tiene que huir, tiene que escaparse, y además de eso, para colmo de males, tú te vas a encontrar en 1 Samuel capítulo 22, mira, ya saltamos del 16 al 22, él está huyendo, y en esa huida llega a una cueva. Y en 1 Samuel 22, del 1 al 2, vas a leer que David llega a una cueva, que llega a su familia, pero que también llegan donde David, dice literalmente el 2 del capítulo 22 de 1 Samuel, que llegan los afligidos, los endeudados, los que estaban en amargura, y se hicieron al lado de él. O sea, además de que entonces David estaba siendo perseguido, ahora David se le van a juntar las personas que tienen más problemas. En otras palabras, lo que te quiero decir es que el panorama no podía ser peor. Era siendo perseguido, estaba siendo fugitivo, estaba siendo prófugo. Su popularidad pues obviamente estaba descendiendo porque ahora él era visto como el malo de la película. Y como si fuera poco, ya estaba lejos de su familia porque su familia lo busca, pero él luego los manda para que ellos se protejan. Inclusive hay personas inocentes que mueren, diríamos, por culpa de David. Hay un pueblo de sacerdotes que lo apoya y Saúl luego va y mata a ese pueblo de sacerdotes. Tremendo. Y David se siente mal porque dice, a ellos los mataron por mi culpa. En otras palabras, David de repente se va a encontrar con una serie de eventos desafortunados, de crisis. David no solamente va a vivir un año de crisis, va a vivir muchísimos años en esta crisis. ¿Cuántos años pudo haber vivido David esta crisis? Por lo menos más de 10 años. Ahora, yo quiero que hagamos un alto con todo lo que yo te he estado contando, de lo que ha vivido David, una cosa tras otra, crisis tras otra. Y yo quiero que por favor, si pudiéramos nosotros desde acá a la distancia tener una cámara y hacer un zoom hacia la vida de David. Si nosotros hoy pudiéramos mirar el rostro de David, piensa, lleva más de 10 años huyendo, siendo fugitivo, prófugo de la justicia, de manera inocente, ¿cierto? El hombre que huye por algo que no cometió, como en las películas. Y David está huyendo. Está rodeado de gente que tiene cualquier cantidad de problemas. Los endeudados, los afligidos, los amargados son los que lo buscan a él. Su familia está lejos. Creo que atrás queda el vago recuerdo de haber sido ungido rey. Creo que aquellos periódicos o anuncios de internet que mostraban a David famoso ya eran parte del pasado. Ya David había salido de la esfera pública, ya David no era el famoso que venció a Goliat. Ya han pasado más de 10 años y es entonces cuando David está pasando toda esta crisis que muy probablemente David va a entrar a algo que te decía al inicio. David poco a poco, tal vez de manera consciente o no, se va a acercar a lo que podríamos decir su punto de quiebre. ¿Y por qué decimos que David ahora está acercándose a su punto de quiebre? Porque hay crisis tras crisis, situación tras situación, Dios no actúa, Dios guarda silencio, problema tras problema. David está prófugo, comiendo en los bosques, en las montañas, durmiendo seguro en el piso, escondiéndose en cuevas. David no puede creer por qué su vida ahora ha cambiado tremendamente.
Y es entonces, como te decía, que una cosa es vivir un problema de manera puntual y otra cosa muy distinta es cuando ese problema se prolonga año tras año. Y cuando eso se prolonga, entonces David va a entrar a la zona del punto de quiebre. Y te lo digo porque mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 27 del 1 al 2. Mira lo que dice. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme en la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Así escaparé de la mano de Saúl. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Tremendo lo que va a hacer David, porque el Primera de Samuel capítulo 27 podremos decir que es uno de los capítulos bajos y oscuros de la vida de David. Yo siempre pensé que uno de los capítulos más oscuros o uno de los únicos más oscuros era el famoso pasaje donde él se llega a una mujer de su soldado. Pero Primera de Samuel capítulo 27 vamos a mirar que es otro de los pasajes tristes o digamos oscuros de David. ¿Por qué? Porque es que David va a llegar a su punto de quiebre. ¿Por qué? Porque en el capítulo 27 entonces es donde, creo yo, David un día decide que él no quiere seguir huyendo más. Ya van más de 10 años huyendo. Creo que David dice, yo quiero vivir en una casa, yo quiero levantarme y tener una taza caliente de café. Yo quiero ver crecer a mis hijos, yo quiero que mis hijos vayan al colegio de la época, yo quiero tener estabilidad en mi hogar, yo quiero que mis hijos no estén en estos peligros de las montañas. Probablemente, tal vez David dijo, atrás quedó aquella elección de rey, probablemente no era esa la voluntad de Dios. David está muy cansado, muy fatigado, y entonces David, como te digo, ha llegado al puerto, digo yo, más peligroso que los seres humanos podemos llegar. Y el puerto más peligroso al cual nosotros podemos llegar es ese punto de quiebre. ¿Y por qué? Porque vamos entonces a entrar en detalle basados en Primera de Samuel capítulo 27. Por favor, no te despegues de esta parte que es cortica, Primera de Samuel 27, 1 y 2, pero nos va a decir muchísimo. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, y si quieres por favor anótalo porque va a ser muy importante, vamos a mirar cuáles son las señales y características de un punto de quiebre. Señales y características de un punto de quiebre. Y la primera señal o característica es que nosotros llegamos a un punto de quiebre cuando hemos experimentado un desgaste, un cansancio en algo que vemos que no está avanzando, que no está funcionando. David, cuando llega a Primera de Samuel capítulo 27, está harto, está cansado, ya no quiere saber más de comida en las montañas, ya no quiere saber más de tener que refugiarse en las cuevas. David lleva más de 10 años probablemente siendo un prófugo, y David ya no quiere vivir más eso. Y cuando hablamos de una de las señales de un punto de quiebre es que decimos, yo ya no quiero más esto, yo ya no quiero seguir avanzando por esa circunstancia, por esta dificultad. Y es entonces que David, al igual que a veces nos pasa a nosotros, David cruza y entra en la zona del punto de quiebre. Y una de las siguientes características del punto de quiebre tiene que ver con nuestro corazón. Cuando tú vas y lees Primera de Samuel 27, tú encuentras que él dice, y dijo David en su corazón. David se dijo algo en su corazón. David empezó, diría yo, a tener un diálogo interno. Llama la atención que ya no lo tiene con Dios. Ojo con esto. Ya David, por primera vez, cuando tú lees capítulos pasados, te vas a dar cuenta que David siempre consultó a Dios. Por primera vez, David ahora ya no quiere hablar con Dios. Ahora David va a tener un diálogo consigo mismo, un diálogo interno consigo mismo. Ya no va a dialogar con Dios, ya va a empezar a dialogar consigo mismo.
David va a empezar a tener una conversación interna consigo mismo. Y creo que esa es una de las señales más peligrosas de un punto de quiebre. Una de las cosas más delicadas de un punto de quiebre es que tú ya no empiezas a hablar con Dios. Tú ya no le consultas a Dios. Tú empiezas a consultarte a ti mismo. Y recuerda lo que dice Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? El punto de quiebre, una señal tremenda de un punto de quiebre, es que tú empiezas a tener un diálogo interno, yo con yo, uno mismo. Y en ese diálogo uno puede, obviamente, empezar a cometer errores. La historia ha demostrado que pocas cosas buenas pasan cuando el ser humano saca a Dios de la ecuación. La historia ha comprobado que terribles cosas suceden cuando el ser humano saca a Dios. El nazismo es una de las evidencias más tremendas. ¿Y qué decir entonces de los genocidios? ¿Qué decir de los sistemas comunistas y socialistas que como primera premisa sacan a Dios de la ecuación? ¿Qué decir entonces de los asesinatos en masa? Todos esos elementos tienen un hilo conductor. Dios fue sacado de la ecuación. Y el punto de quiebre entonces de David avanza cuando él ya no le consulta a Dios, cuando él ya no va a Dios, cuando él empieza a tener un diálogo, a decirse cosas consigo mismo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tú te estás diciendo a ti mismo? Porque entonces empiezas a entrar en la zona de punto de quiebre. Dijo David en su corazón. Empezó primero con él y no con Dios. Y yo hoy, de verdad, de parte de Dios, yo quiero decirte algo, y es aquello que estás pensando hacer. Si no viene como fruto de la oración, si no viene como fruto de la comunión con Dios, yo te pido que en el nombre de Jesús te detengas. Alguien debió haberle dicho a David: David, estás haciendo un pensamiento de tu corazón, no estás consultando a Dios, David. Y yo te quiero decir hoy de parte del Señor, si estás teniendo un diálogo interno contigo mismo que no involucra a Dios, no sigas pensando de esa manera. Porque te quiero decir, estás en un punto de quiebre, porque el punto de quiebre se caracteriza por eso. Y te quiero decir algo: a Satanás le fascina que nosotros tengamos diálogos internos sin tener en cuenta a Dios. A Satanás le fascina que nosotros tengamos conversaciones con nosotros mismos sin tener en cuenta a Dios. Eso es lo más peligroso que nos puede pasar. David empezó a pensarlo, lo pensó. Creo que David no llegó a esta decisión de un día para otro. Creo que poco a poco empezaron a pasar los tiempos, los años, y David dijo: esto no va a mejorar, esto no se va a solucionar. Y David empezó entonces a considerar cosas en su corazón. Insisto, David no va a Dios. Ten cuidado cuando tú vas a tomar decisiones y ya no vas a Dios. Ten cuidado cuando tú vas a tomar decisiones cruciales en tu vida y ya no vas a Dios. David ya no va a Dios y no se está dando cuenta que está entrando en la zona de punto de quiebre. La siguiente señal o característica de un punto de quiebre es que ahora David ya no solo lo piensa, sino que lo expresa con palabras. Otra señal inequívoca de un punto de quiebre: nuestras palabras negativas. David dijo: Saúl me va a atrapar algún día. Un día Saúl me va a atrapar. Ya después de 10 años David dijo: esto no se va a solucionar. Saúl un día me va a atrapar y me va a matar. Y aunque eso lo pensó, probablemente, claro, él tuvo que haber reunido a la gente. Imagínate la mañana del día que David dijo: por favor, soldados, familia, tengo algo que decirles. Imagínate que David empieza a hablar y David les va a decir: saber una cosa, yo creo que esto no se va a solucionar, que Saúl un día me va a agarrar, me va a atrapar, y yo quiero decirles que he tomado una decisión. Nos vamos a pasar al bando de los filisteos. ¿Te imaginas el rostro de los soldados? ¿Te imaginas la cara de su familia? Que ahora David no solamente lo ha pensado, sino que lo ha expresado. Porque cuál es su pensamiento en nuestro corazón, así es lo que nosotros vamos a empezar a decir. David, creo yo,
va a no solamente expresarlo con palabras, a pensarlo en pensamiento, sino con palabras. Creo que David se cansó. David se cansó de confiar en Dios. En 1 Samuel 27, 1 y 2, David se cansó de confiar en Dios. David dejó de creer en Dios. David, increíble, David tuvo la fuerza para enfrentar a Goliat, pero ahora ya no tenía la fe para creer que Dios lo podía librar. Repito, David tuvo la fuerza para enfrentar a semejante gigante, pero ahora ya, después de 10 años, no tenía la fe para creer que Dios lo podía librar. Y el punto es que un día tú te levantas y dices, no sé para qué leer la Biblia, para qué creer en Dios, para qué congregarme si las cosas no están mejorando. Un día tú te levantas y de pronto estás exactamente en el mismo pasaje que estás viviendo David. Un día no sientes su presencia. Un día aquellas promesas que te emocionaron ya no te emocionan. Un día aquellos momentos donde derramaste tu corazón ya no sientes nada. Eso hace parte del museo del pasado. Un día tú estás en ese punto que también estuvo David. David no solo lo pensó, sino que ahora David lo llevó a su lenguaje, a sus palabras. Cuenta la historia que el famoso predicador llamado Charles Spurgeon alguna vez contó que él estaba pasando por un momento de crisis de fe. Entonces un amigo lo visitó, se acercó a él y le dijo, mira, ¿sabes una cosa? Yo te quiero compartir este extracto de un gran sermón. Y cuando Charles Spurgeon, que estaba mal, leyó el extracto de un gran sermón, le dio mucha vergüenza de lo que su amigo le estaba compartiendo. Porque su amigo no sabía que ese sermón que estaba leyendo, que su amigo le decía que lo oyera para animarlo, era un sermón que le había dado hace muchos años atrás. Y entonces Charles Spurgeon dijo, qué vergüenza sentí. Porque aquello que yo decía en aquel sermón, que mi amigo me decía sin saber que era yo el autor de ese sermón, ahora yo estaba en ese mismo punto de la vida. Y creo que David está entonces en ese punto. Las palabras son otra señal inequívoca, las palabras negativas, cuando estamos en un punto de quiebre. Pero David no solamente lo piensa, lo dice, sino que ahora lo ejecuta. Y aquí vienen las acciones. Tus acciones también dirán si estás caminando en un punto de quiebre. David entonces decide pasarse al bando de los filisteos, de sus enemigos acérrimos. Los filisteos era un pueblo de idólatras, de ídolos. Pero David estaba tan desesperado, tan desanimado, que ahora lo que antes eran sus enemigos, ahora David estaba tomando la decisión que fueran sus amigos. Pon mucha atención a lo que te voy a decir. Dios le había dado la promesa en Israel, pero David se estaba yendo al sitio de la no promesa, los filisteos. Israel, sitio de promesa. Filisteos, Gad, ya no era el sitio de la promesa. Y entonces aquí yo reflexionaba en una frase que el Espíritu Santo me regaló, y es que ten mucho cuidado, porque aquello que venciste algún día puede ser aquello a lo cual un día tú te rindas. Aquello que tú venciste algún día. David un día venció a un filisteo, a Goliat. Años después se estaba rindiendo a los filisteos, y esto me parece tremendo. Yo mientras lo escribía decía, oh, Espíritu Santo, por favor, guárdame de esto. Porque tú puedes haber vencido una tentación y esa es victoria. Pero si no te cuidas, un día tú puedes caer en ella. Un día tú puedes ceder a ella. Si no tomas decisiones intencionales de cuidar tu vida. Te quiero decir, yo lo he visto en muchas personas, en muchos líderes, en muchos pastores. Claro que sí, claro que puede pasar. El David que venció a Goliat ahora se estaba rindiendo a los filisteos. Tus acciones entonces van a decir si tú estás experimentando por un punto de quiebre. Pero no solamente eso, estamos viendo señales y características de un punto de quiebre. Ahora David no solamente lo piensa, lo expresa, actúa, sino que ahora afecta a otros. ¿A quiénes afecta? Afecta a sus soldados. David afecta a su familia. Su estado de ánimo hace que él afecte a sus hombres, a su familia
David se los lleva a todos para allá. Obviamente ellos le hacen caso. Y yo podría decir que David logró su meta, salir del radar de Saúl, porque Saúl no iba a ir a los filisteos por él, ¿no? Ya era una frontera, Saúl no se iba a meter. Entonces, David logró salir del radar de Saúl. Pero ¿sabes una cosa? Pero eso implicó que David comprometiera su fe, su religión o su relación mejor con Dios. Y David comprometiera sus principios y David comprometiera su familia. La pregunta es, ¿valía tanto? Era tal el precio que estaba pagando. Ahora, estaba protegido de los filisteos porque los filisteos lo recibieron como alguien que traicionaba a su pueblo. Aquis el rey lo recibió. Pero a causa de eso, David ahora estaba fuera del radar, pero había perdido muchísimo. Muchísimo había perdido. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo David con los filisteos? En el versículo 7 dice que estuvo 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses en la tierra de los filisteos. 1 año y 4 meses, diría, fuera de la voluntad de Dios. Estaba fuera del radar de Saúl, pero estaba fuera de la voluntad de Dios. El punto de quiebre te lleva fuera de la voluntad de Dios, te saca de la voluntad de Dios. Algunos dicen que en esos años o en ese año y 4 meses que David estuvo con los filisteos, no hay una evidencia de que él escribiera un salmo. Los salmos son la gran mayoría escritos por David. Quiere decir que en ese año y 4 meses hubo un silencio de la adoración en la vida de David. Hubo un silencio espiritual en la vida de David. Ese año y 4 meses hizo que el gran cantor de Israel dejara de cantar. La música se acabó en su corazón. El adorador de adoradores dejó de adorar a Dios. Claro, ¿cómo adorar en un pueblo o en un sitio donde estaban enemigos? ¿Qué pasaría si lo escuchaban cantando al famoso David? 1 año y 4 meses de sequedad espiritual, porque el punto de quiebre te lleva a la sequedad espiritual. El punto de quiebre aparentemente te trae una solución, pero es una ilusión totalmente engañosa, es una ilusión porque te lleva a la sequedad espiritual. Pero no solamente eso, ¿sabes qué hace un punto de quiebre? El punto de quiebre te lleva a la pérdida de valores y de principios. Mira lo que dice 1 de Samuel capítulo 27 del 8 al 12. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los Gesuritas, los Serritas, los Amalecitas, porque todos habitaban largo tiempo en la tierra, desde como quien va Shur hasta la tierra de Egipto. 9. Asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía a Aquis, ¿dónde habéis rodeado hoy? O sea, Aquis, el rey, le preguntaba, el rey de los filisteos. Y David le decía, en el Negev de Judá, en el Negev de Jerameel, en el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gab, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esto fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo Israel y será siempre mi siervo. Pon atención porque lo que está pasando aquí es importante que nosotros lo podamos comprender. Dice el relato bíblico que David empezó a hacer incursiones a diferentes sitios. ¿Y a dónde iba? ¿Qué hacía? Robaba, mataba hombres y mujeres y no dejaba a nadie con vida. ¿Por qué no dejaba a nadie con vida? Porque es que cuando Aquis le preguntaba, ¿dónde estuviste? David, para ganarse la confianza de Aquis, le decía que había estado atacando a su propio pueblo, o sea, a los israelitas. Pero eso era mentira. David atacaba a otros pueblos no israelitas, pero a Aquis le mentía para que Aquis dijera, oh, él está atacando a su propio pueblo. Aquis le creía. Pero David estaba haciendo otra cosa distinta. Y aquí, ¿qué es lo que vemos entonces en el rey? Que una cosa es enfrentar y vencer a Goliat y matarlo por, digamos, gloria a Dios, en una batalla legal. Y otra cosa muy distinta es lo que ahora va a empezar a hacer David. David, que está fuera de la voluntad de Dios, que está en su punto de quiebre, se convierte en un bandido. Una traducción de las incursiones quiere decir que él iba y mataba y despojaba. Pero no solamente David se convierte en un bandido, se convierte en un mentiroso.
Porque le miente a Aquix. Está robando, está matando hombres, mujeres, se está llevando cosas y además de eso está mintiendo. David entonces va a cruzar la línea de los valores. David va a cruzar la línea de los principios. Creo que ese ya no era entonces ese hombre de Dios, podríamos decirlo. Porque en el punto de quiebre te lleva a eso. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes qué pasa cuando tú estás en ese punto de quiebre? Que tú empiezas a decir, todo vale. Y todo vale y todo lo justificas. Y empiezas a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, justificándolas. Tremendo entonces. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué podemos decir de semejante cuadro que acabamos de leer? Primera de Samuel capítulo 27. ¿Cuáles son las conclusiones y las aplicaciones que hoy Dios nos quiere dejar a todos y cada uno de nosotros? Primero, porque aquí lo que tenemos es que decir qué cosas preventivas o curativas nosotros tenemos que revisar. Primero, revisa las cosas que te estás diciendo a ti mismo. Todo empezó, el punto de quiebre de David empezó cuando él, el fruto de su crisis, empieza a decirse cosas a sí mismo. Creo que llevamos una temporada difícil desde el año pasado. Un virus que ha hecho estragos a nivel de la sociedad en la salud, a nivel de las familias, a nivel de los hogares, a nivel de las finanzas. Y creo que muchos tal vez están diciendo esto cuándo se va a acabar y sienten que están llegando a un punto de quiebre. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel espiritual. Pero yo te pido un favor, ten cuidado de qué diálogo estás teniendo. Porque David entró a su punto de quiebre cuando ya no fue a Dios, sino que empezó a tener un diálogo consigo mismo, a decirse cosas en su corazón. Hace algunos días hablábamos, la semana pasada hablábamos de que la mujer de flujo de sangre se decía en su corazón, si tan solo tocare su manto. Porque sabes una cosa, lo que te dices en tu corazón va a definir tu vida. ¿Qué es lo que te estás diciendo en este tiempo, en este nuevo mes que estamos iniciando, en septiembre? ¿Cómo han estado las cosas en tu vida? ¿Qué es lo que tú te estás diciendo? Porque si estás teniendo un diálogo contigo mismo y no con Dios, estás entrando de zona de punto de quiebre y vas a cometer errores. 2. Conclusiones y aplicaciones. Revisa tus palabras. Ya no solo tus pensamientos, ahora revisa tus palabras. ¿Cómo está tu lenguaje? ¿Cómo es tu lenguaje? ¿Es un lenguaje de queja, de lamento? Y no te estoy diciendo que ignores la situación. Sé que la cosa está difícil, te lo quiero decir, para la iglesia también lo ha sido, para nosotros también lo ha sido. Claro que sí. Pero ¿cómo es tu lenguaje? ¿Cómo está siendo tu lenguaje? David dijo, Saúl me va a matar algún día. ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Qué es lo que estás diciendo? Revisa tus palabras. 3, aplicaciones y conclusiones. Revisa tus acciones. Yo te pregunto, ¿qué cosas buenas hacías que de repente dejaste de hacer? ¿Qué hábitos buenos tú tenías que has dejado de hacer? O peor, ¿qué hábitos malos ahora estás empezando a tener en tu vida? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Eras tal vez una persona que dependía de Dios? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo son tus acciones? Revísalas muy bien. Quiero de verdad invitarte a que hagas un escáner bajo la lupa del Espíritu Santo para que no avances en tu punto de quiebre. 4, revisa cómo estás afectando a los que te rodean. David afectó a los soldados y su familia para mal. ¿Están las personas mejor a tu lado o están peor? ¿Has mejorado su calidad de vida o estás en detrimento de sus calidad de vida? ¿Qué cosas haces para que mejoran o estás haciendo cosas para que empeoren? Y 5, y finalmente, aplicación y conclusión para respondernos genuinamente. ¿Cómo estás con tus valores y con tus principios?
Como David has empezado a mentir con facilidad. Como David, de pronto estás escondiendo algo que nadie sabe. David escondía para que Aquis no se dé cuenta. Estás escondiendo un hábito, un hábito oculto, una relación oculta. ¿Qué estás escondiendo? ¿Has tenido cambios últimamente, no para bien, sino para mal? ¿Qué cosas que antes decía yo jamás diré eso, haré eso, ahora se te hace fácil decirlo o hacerlo? Te quiero decir que si estás avanzando por esas cosas, entonces estás en un punto de quiebre. Ahora, ¿cuál es la gran noticia? Es lo que yo te quiero compartir. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si digo, ok, yo las tengo todas, estoy en un punto de quiebre? Si no lo estás, agradécele y toma apunte para que cuando eso venga. Pero si estás, ¿qué hacer para salir de un punto de quiebre? Yo te quiero regalar 3 cosas importantes. Primero, apaga tu voz interior y toma la decisión de ir a Dios en oración. Toma la decisión. Job 22:21 dice, vuelve ahora en amistad con Dios. Vuelve ahora y por ello te vendrá bien y tendrás paz. Toma ahora la ley de su boca y ponlas en tu corazón. Job 22 que dice, vuelve que ya, ahora, vuelve hoy domingo, vuelve esta semana, vuelve ahora. Tu vida está en riesgo, danger, peligro, hay una luz roja que se enciende en tu vida. Vuelve ya porque si no vas a acabar con tu vida, con tu hogar, con tu familia, con tu salud. Vuelve ya, vuelve ahora, te lo pido en el nombre de Jesús. No sigas porque vas a colapsar en ese punto de quiebre. Apaga tu voz interior, deja de tener ese diálogo interno, mándale silencio a tu alma y escucha a Dios. ¿Y cómo lo escuchas? Tienes que orar, tienes que ir a la Biblia, tienes que congregarte, sí, tienes. Yo sé que suena fuerte, pero tienes que hacerlo, porque tu vida está en riesgo, porque tu vida está en peligro, porque Satanás se está frotando la mano diciendo ya va a caer. Y tú no puedes permitir salirte de la zona de la promesa para salirte de una zona fuera de la voluntad de Dios. No lo hagas. Vuelve ahora en amistad con Dios. Haz un ajuste en tu comunión con Dios. Haz algo más allá de lo normal en tu comunión con Dios. Por favor, hazlo en el nombre de Jesús. Alguien hoy necesita oír eso. Vuelve ahora en amistad con Dios y dice, pon tus palabras en su corazón. Pon las palabras de Dios en tu corazón, ya no tus palabras, ya no lo que te dices en tu corazón, sino pon tus palabras. Porque te quiero decir una cosa, el mensaje de hoy es, vuelve Israel, no sigan más con los filisteos, no sigas más con Gat, no sigan más con Aquis, no sigas más allí, no sigas más, vuelve al sitio de la promesa, vuelve a tu lugar. Vuelve, ubícate espiritualmente, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Pocas veces hablo, creo yo, así de fuerte, pero es la angustia del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Vuelve, por favor. Segundo, recuerda, Dios no ha acabado contigo. Dios no ha acabado contigo, no eches atrás. Eclesiastés 11:5 dice, así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Lo que te quiero decir es, Dios no ha acabado contigo. ¿No entiendes? Tranquilo, pero confía. Porque yo te quiero decir algo que yo he aprendido con el paso de los años. No siempre entenderás a Dios, pero siempre podrás confiar en Él. No siempre entenderás a Dios. Dios a veces no te va a mostrar todo el plan, pero solo te dice, confía en mí, hijo, confía, cree. Lo segundo entonces, cree, porque Dios no ha acabado contigo. Y tercero, y aquí te quiero mirar a que mires a Jesús, porque no podemos acabar este mensaje sin mirar a Cristo. Mateo 26:39, Jesús está pasando por su punto de quiebre. Es jueves, al día siguiente viene una decisión tremenda, pero Jesús no tiene un diálogo consigo mismo. Jesús va a ir y le va a decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús en su punto de quiebre va a Dios
Y en tu punto de quiebre, mira a Jesús, imita a Jesús, vuélvete a Él y dile: Señor, estoy pasando por un punto de quiebre. Mi hogar, mi familia, mi vida, mis finanzas, estoy pasando por un punto de quiebre, pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ve a Dios. Y yo te quiero decir que aunque venga la cruz, porque la cruz vino para Cristo, luego vino la resurrección. Y es lo que Dios va a hacer en tu vida. Hoy, tú que me estás escuchando y que me estás viendo al otro lado, por favor, es tiempo de salir, de levantarte. Vamos a salir de ese punto de quiebre. Porque Dios está aquí. Dios está contigo para decirte que tienes que seguir adelante. ¿Y qué pasó con David? Bueno, más adelante él va a salir de su punto de quiebre, pero estoy convencido que David hubiese querido borrar esa parte de su vida, pero fue necesaria. Dios la permitió también. Vas a salir, no te vas a quedar allí, no te canses, no dejes de creer. Renuncia a sus diálogos internos y busquemos juntos a Dios. Acompáñame, quiero hacer una oración por tu vida. Quiero que oremos juntos para salir juntos y enfrentar juntos este punto de quiebre si lo estás pasando. Quiero invitarte allí donde estás a que oremos juntos, que nos acerquemos a Dios en oración. Sé que no es fácil si sientes que estás pasando por un punto de quiebre. De pronto sientes que llegaste a un punto donde dices: ya no puedo más, ya no sé cómo seguir, ya no sé cómo avanzar. ¿Te sientes así? Pues probablemente eso fue lo que experimentó David. Lo que te quiero decir es que tranquilo, tranquila, no estás sola o solo en esto. Crees que eres la única persona, pero no lo es. Y yo te quiero hoy pedir en el nombre de Jesús. Dios te permitió que te conectaras hoy porque te quiere sacar de esa zona a la que de pronto entraste y ni siquiera te diste cuenta. ¿En qué momento estoy aquí?, dijiste o has dicho. Pero Dios hoy me dice que te diga que esa zona no es la zona donde Él te quiere tener, donde debes estar. Él quiere que salgas de allí. Y hoy es el momento, hoy, este mes, es el momento para que tal vez le tengas que pedir perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname. Tomé la decisión de oírme más a mí mismo que a ti, oír otras voces que a ti. Y no solamente empecé a oírme, sino que empecé a decir cosas con mis labios, a tener un lenguaje de desesperanza. Señor, claro, es que este COVID, esta crisis, esta situación, Señor, he dicho: ¿y esto cuándo va a acabar? Y las restricciones y una cosa y la otra, Señor, ¿qué hago? Pero aquí estoy para decirte que me ayudes. Habla con Él. Porque tal vez le dices: no solamente lo pensé, lo dije, sino que estoy actuando. Y he tomado decisiones erróneas y estoy afectando a los que están a mi lado. Y hasta hoy soy consciente que sí, hay cosas en las cuales he incurrido que yo antes no lo hacía. Pero aquí estoy para volverme a ti. Vamos a volvernos a Él. Hoy el Señor te dice: hijo, hija, ven a mí. Vuelve ahora en amistad con Él. Vuelve ahora, vuelve hoy. Vuelve hoy, vuelve esta semana. Vuelve hoy en amistad. Pon ahora ya, dice Dios, no tus palabras, sino mis palabras en tu corazón. Porque yo estoy haciendo una obra en tu vida. Aunque no entiendas, confía en mí, dice Él. Aunque no entiendas, sigue creyendo en mí. Sigue buscando mi rostro,
no sé qué hacer, no sé cómo salir de esta circunstancia, pero voy a poner mi esperanza en ti. Y voy a hacer como lo hiciste, Jesús, que en tu punto de quiebre fuiste a Dios, fuiste al Padre. Yo hoy vuelvo a ti. Gracias por permitirme conectar con este espacio. Señor, dame la fuerza para seguir adelante. Padre, oro en este momento por todos los que sienten que están en un punto de quiebre de sus vidas. Oro para que Dios te saque de ese punto de quiebre, te saque de esa circunstancia, de ese desierto al cual tú de manera consciente o no has entrado. Hoy en el nombre de Jesús oro para que te vuelvas a Dios. Hoy en el nombre de Jesús oro para que confíes en Él y para que en tu punto de quiebre te vuelvas a Él. Dile: Jesús, te necesito. Dame la fuerza como tú la tuviste, Jesús, para salir de esta circunstancia. Padre, yo te quiero dar gracias. Declaro victoria en tus hijos, tus hijas, que en el nombre de Jesús salen de sus puntos de quiebre. Yo te doy muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por esta noche que tú nos has regalado. Pedirte que sigas con nosotros, solo por tu vida, por tu salud, por la vida de tus seres queridos. Oro por este mes que se ha iniciado, por esta semana, que veas la gloria y el respaldo de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos o escribimos amén. Escribe amén, amén. Qué alegría, qué maravilloso, qué especial. Espero que este mensaje de verdad haya sido de bendición. Si ha sido de bendición, compártele más adelante este video a alguien, comparte esta transmisión. No importa que ya finalizada, tú puedes darle compartir para que alguien también la vea. Recuerda que con Dios siempre será mejor. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirme, como siempre, acompañarte los domingos en la noche en ese tiempo tan especial. Un abrazo maravilloso, un abrazo virtual de verdad a la distancia. No los vemos, pero los vemos que están ahí escribiendo. Dios te bendiga muchísimo. Bueno, Dios les bendiga mucho. Hemos llegado al final de nuestra reunión, pero quiero compartir antes unas pequeñas palabras con usted. Ay, Ferney, venga, acompáñeme, por favor, no me dejes solita aquí. Bueno, ya había despedido, pero aquí estamos de nuevo. Estamos iniciando el mes de septiembre. Ya tuvimos nuestro primer mes seguido en Panamericana y creo que fue una experiencia muy especial. Y bueno, también estamos en línea, ¿no? Les cuento que ha sido muy lindo. Obviamente las reuniones han ido creciendo poco a poco. Nos hemos encontrado disfrutando mucho todo lo que es la organización con el equipo de voluntarios. Incluso desde el día anterior organizamos las cosas para que todo esté preparado para Dios y para ustedes. Así que por favor, si todavía no has asistido a nuestras reuniones presenciales y estás aquí en Bucaramanga o en alguno de los municipios cercanos, acércate a Panamericana. Estamos todos los domingos a las 10 de la mañana. Bueno, y como siempre, ¿qué tenemos para este mes? Bueno, para este mes tenemos el tema de la pista de entrenamiento que iniciamos esta semana, la primera clase. Escríbenos por favor para hacer nuestras 4 clases online. También iniciamos nuestra temporada de grupos conexión para que tú hagas parte de uno de los grupos. Y bueno, como decía Marta, con toda la dinámica de nuestra reunión presencial en las horas de la mañana y en la noche, nuestra reunión online. Quisimos tener este ratico de despedida con ustedes porque debo decirles que les amamos mucho. Así es, les amamos muchísimo. También quiero recordarles, ya iniciamos nuestra campaña Arca Toys. Ya estamos recogiendo juguetes, ya tenemos varios, así que por favor, si tú quieres hacernos esa donación de juguetes nuevos, no tiene que ser lo más caro, pero sí te pedimos que sea nuevo para que un niño que no tiene disfrute de un regalo de esos. Bueno, y yo no quiero dejar pasar algo que es importante, y es que de verdad queremos dar gracias a
todos y cada uno de ustedes que nos apoyan con sus diezmos, con sus ofrendas. Créanme que oramos por la vida de ustedes, clamamos por seguro sus peticiones a nivel general, y de verdad agradecidos porque es así como nosotros podemos seguir haciendo iglesia, no solamente presencial, sino online. Así que de verdad Dios les bendiga y que en este mes de septiembre Dios les prospere, les dé tanto para que puedan seguir dando y ayudándonos a hacer iglesia. Así es, que Dios les bendiga mucho. Gracias nuevamente por estar aquí. También agradecemos a los que están presencial y por supuesto a ustedes que no han dejado de conectarse con nosotros en línea. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos en una próxima reunión, así que por favor, disfruta de Dios, de su presencia, y que este mes sea un mes extraordinario para cada uno de nosotros. Recuerda que juntos es mejor, y la iglesia no es para aguantarla, sino para disfrutarla. Así es, nosotros la pasamos súper bien. Aquí volví a entrar al set de nuestro tiempo, de nuestro espacio. De verdad, bendiciones y hasta nuestra próxima reunión presencial online. Chao, chao. Que Dios les bendiga mucho.